Soy Carlos Reich y te invito en esta hora a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 20. Hoy vamos a terminar con este Salmo. Un Salmo donde el rey David, el autor de este Salmo, en el programa anterior habíamos visto cómo él hablaba de que algunos confiaban en carros y otros en caballos, pero que nosotros confiábamos en el nombre de nuestro Dios. Mostrando la diferencia que hay entre aquellos que confían en cosas naturales y los que confiamos en el poder sobrenatural de Dios. Y en el versículo 8 dice, ellos, hablando, dirigiéndose o hablando, por eso hice este recordatorio del programa de ayer, ellos, hablando de los que confían en carros y caballos, dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos, como dije recién, hablando de los que confían, aquellos que tienen su confianza puesta o en el dinero, o en sus fuerzas, en sus estudios, en todo lo que en forma natural se puede confiar. Ellos flaquean y caen. Porque flaquear es un momento, es una situación que nos sucede a todos. Flaquear en la fe, flaquear en las fuerzas, flaquear en el ánimo. ¿Quién no flaquea? Si hasta el mismo Señor en un momento lloró amargamente delante de Dios cuando estaba en Getsemaní y le dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. O sea, había flaqueado en ese momento. Pero enseguida reaccionó y dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. O sea que significa que desconozca nuestros padecimientos. Él no desconoce nuestras debilidades y nuestros padecimientos porque Él lo vivió todo en su cuerpo, mas no pecó. Lo vivió todo en su vida y no pecó. Por eso Él puede entenderte a ti y me puede entender a mí. Puede entender cuando flaqueamos en la fe, puede entender cuando nos desesperamos por alguna situación, puede entender cuando nos cuesta seguir esperando, puede entender el dolor, la aflicción, la soledad, puede entender. El Señor también conoce de tal manera que en un momento le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado, pero no temas, yo he orado al Padre para que tu fe no falle. Significa para que no flaquees en la fe. De la misma manera, Dios intercede, Jesucristo intercede a la diestra del Padre para que nuestra fe no falle, para que no flaqueemos en nuestra fe. Por eso ellos, hablando de aquellos que su confianza no está puesta en Dios, sino que está puesta en todo lo que hablamos, en lo natural. Todo fuera de Dios y en lo natural. Ellos cuando flaquean, cuando les toca flaquear, cuando les toca vivir el momento malo, recordemos que todo empieza en el versículo 1, que habla de Jehová te oiga en el día del conflicto. O sea, todo comienza con un conflicto. En el momento de conflicto, unos confían en carros y en caballos, pero cuando ellos flaquean, cuando ese carro y ese caballo no es suficiente, dice, y caen. Los que flaquean pueden caer.
pero cuando confían en su fuerza, cuando caen, no, difícil levantarse. Pero dice más nosotros, la palabra más en este caso significa, pero nosotros nos levantamos a pesar de flaquear, a pesar de caer. La Biblia dice, no quedará postrado el caído. Habla de que Jehová lo levantará. A pesar de esa situación de flaquear, que fallen las fuerzas, que falle la fe, que falle el ánimo, a pesar de caer en todo eso, nos levantamos y estamos en pie, no por nuestra capacidad. Y te voy a contar una pequeña historia. En un momento, un gran hombre de Dios, que había hecho Dios milagros portentosos por su mano, Elías, en un momento recibió una amenaza tan grande y él flaqueó la fe de tal manera que se echó a morir debajo de un enebro y quiso morir y dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Y deseaba morir. Pero sí, como nos sucede muchas veces a nosotros cuando nos suceden cosas tan duras y terribles que decimos, ¿cuándo me llevarás, Señor? Esto no es vida. Sin embargo, los que no tienen ni fe, ni Dios, ni esperanza, ellos se quedan ahí postrados, pero aquellos que confiamos en Dios, dice que Dios envió a su ángel a ministrar. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de los santos. Así dice la Biblia. Envió a su ángel a ministrar a Elías. De tal manera que mientras Elías estaba esperando y pensando que ahí se terminaba todo para su vida, que ya no tenía fuerzas, ánimo, no había salvación, recordemos, dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Estaba en esa situación, pero Dios envió una y otra vez a sus ángeles a darle de comer y a fortalecer a Elías, hasta el punto que en un momento Dios le dijo a Elías, levántate, come y bebe, que largo camino te espera. Mientras él pensaba que allí se terminaba todo para su vida, mientras él creía que ya no había más propósito, más esperanza, Dios seguía teniendo un propósito. Por eso dice, ellos caen cuando flaquean, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Mira a tu alrededor, analiza tu interior, toma un retrato a tu corazón, ponlo a la luz del sol, te iría bien o mal, si de pronto te enfrentaras al final. Si te miras al espejo, no te agrada lo que ves, tienes un camino nuevo con tu Padre Celestial. En mi pueblo hay un lugar que me pertenece a mí, pero mi alma precisaba de un hogar. No tenía una razón ni un motivo para vivir, cuando en mi corazón le oí decir, cuando vuelvas a casa estaré esperando por ti. Hoy veo con claridad, ya no hay oscuridad, pues tus pecados ella perdonó. Si
en cautiverio estás, ya no te resistas más, porque Él es verdadera libertad. Si te miras al espejo, no te agrada lo que ves, tienes un camino nuevo con tu Padre Celestial. En mi pueblo hay un lugar que me pertenece a mí, pero mi alma precisaba de un hogar. No tenía una razón ni un motivo para vivir, cuando en mi corazón le oí decir: cuando vuelvas a casa estaré esperando por ti. Todo distinto es si te rindes a nuestro Señor y te entregas al más puro y más inmenso amor. En mi pueblo hay un lugar que me pertenece a mí, pero mi alma precisaba de un hogar. No tenía una razón ni un motivo para vivir, cuando en mi corazón le oí decir: cuando vuelvas a casa estaré esperando por ti. Esperando por ti. Y en el último versículo del Salmo 20 dice: salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es una expresión de deseo, pero es una oración. Salva. Por eso Jesucristo, el nombre Jesús es Salvador, porque Dios salva. Salva significa líbranos, líbranos del mal. Por eso el Señor enseñó en el Padre Nuestro: líbranos del mal. Por eso a través de la Biblia el Señor nos enseña a que oremos para que el Señor nos libre del lodo cenagoso, nos libre de las trampas del enemigo, nos libre de la muerte del diablo, de Satanás, que nos libre de todo mal. Pero aquí estamos hablando de cosas externas. Pero también la Biblia nos enseña que debemos orar que el Señor nos libre del corazón engañoso, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Líbranos de tener un corazón engañoso. Que el Señor nos libre de vivir de apariencias. Que el Señor nos libre de tener cosas ocultas, a propósito
y aún aquellas que no son a propósito, que no nos damos cuenta. Líbranos de andar en caminos que no nos damos cuenta y son errados, porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Líbranos de esos engaños, Señor, y del autoengaño. Líbranos, Jehová, porque precisamente lo que Dios hace es librarnos. Y en el versículo 9 sigue diciendo que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es otra expresión de deseo y vamos a encontrar a través de toda la Biblia, oye, oh Jehová, mi oración, óyeme, oh Dios, en el día de mi angustia. Es el deseo de que Dios nos escuche. Pero también no tenemos que tener solamente el deseo, sino que tenemos que tener la certeza de que Dios nos oye. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios oye el clamor de sus hijos. ¿Cuándo? Cuando le invocamos. Aquellos que invocan el nombre de Jehová será salvo. Aquellos que invocan el nombre de nuestro Dios no serán avergonzados. Por eso termina el rey David, que el rey, o sea, que aquel que está por encima de todo, que aquel que está en autoridad, porque hay que decir que cuando habla de rey, en el cielo no existe la corona como la conocemos aquí en la tierra, sino que el nombrarlo rey es una manera de que podamos entender aquel que tiene toda la autoridad, el poder y el dominio en los cielos y en la tierra. Por eso Jesucristo, cuando resucitó y se presentó, dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando dice que el rey, o sea, que aquel que ostenta toda autoridad, poder, dominio, tanto en los cielos como en la tierra, nos oiga en el día que a Él clamemos. Y Él lo hace. Por eso dijo, clama a mí y yo responderé. Que clamemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que le invoquemos sabiendo que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Sabiendo que el oído del Señor está atento al clamor de sus hijos. Por eso, que este salmo nos sirva en el momento que estemos en angustia y que nos toque el conflicto, nos sirva de referencia para darnos cuenta que tenemos que acudir a Él, buscarle a Él, confiar en Él y clamar, y que Él desde los cielos responderá.